Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bienvenidos a un nuevo video de noticias de videojuegos en este canal de su calvito de confianza. Recuerden, pueden dar su apoyo dejando su me gusta desde ahora. Vamos a ver si llegamos a 200 likes, es un montón, pero bueno, den apoyo dejando su me gusta, comentando. Y si son nuevos en el canal y les gusta este video, cuando lo miren, suscríbanse y activen la campanita porque cuando sea muy famoso me voy a acordar de todos ustedes que me dieron apoyo ahora. Bueno, en este video tenemos noticias sobre la nueva PlayStation 5 que va a salir al mercado. No sabemos si va a ser la Slim o la Pro, pero se rumorea que puede llegar a ser la PlayStation 5 Slim con una nueva novedad muy importante y de la cual muchos se quejaban con la PlayStation 5 original. También tenemos noticias de videojuegos como el AFC 24, juegos que van a llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5, videojuegos gratuitos. Saben que todos los fines de semana tenemos nuevos juegos gratis para probar en las diferentes consolas, así que muy atentos a todo esto. Les voy a dejar igual los capítulos acá abajo para que vayan a la parte del video que más les interese. Comencemos con las noticias del video de hoy. Bien, y vamos a empezar por la PlayStation 5 Slim, que va a arreglar un comentado problema que arrastra la PlayStation 5 actual y de la cual muchos jugadores de PlayStation 5 se quejaron. Antes que nada, esto es simplemente un rumor, ¿sí? Una filtración, así que no estén completamente fiados de esto, ¿sí? Y la novedad es que PlayStation 5 Slim, o la próxima PlayStation 5 que salga al mercado, eliminaría el metal líquido. Muchos jugadores de PlayStation 5 original se quejaban del metal líquido, que es el sistema de refrigeración que tiene el modelo de PlayStation 5 actual. Se quejaban porque este sistema ha generado un montón de controversias desde que salió al mercado por supuestos problemas técnicos que tenía la consola al colocarla verticalmente. Y bueno, la filtración de esta página asegura que el modelo Slim contará con un sistema de refrigeración alternativo y va a decir adiós al metal líquido. La razón de esto es que la manera en la que está construida esta nueva versión de la consola haría que el procesador no se calentase tanto y que por lo tanto no haría falta el metal líquido para refrigerar. Se usaría una especie de pasta térmica relacionada con lo que se venía dando anteriormente, lo cual puede ser mucho más interesante, mucho más estable, mucho más económico. Y bueno, díganme ustedes, jugadores de PlayStation 5, a ver qué opinan sobre esta nueva novedad, esta nueva filtración. Vamos a pasar ahora sí a la próxima noticia. eSport FC nos muestra un video de cómo ha mejorado la ambientación de los partidos. Desde modelos de jugadores Sapien más realistas hasta la ondulación de sus equipaciones cuando superan a un defensa y una experiencia de día de partido elevada, el motor Frostbite mejorado aumenta los detalles para que cada momento de eSport FC 24 se vea y se sienta más fútbol que nunca. Algunos de los aspectos destacados son la tecnología Sapien, tecnología de personajes completamente nueva que transforma el aspecto y los movimientos de los jugadores con modelos rediseñados de forma realista que son 10 veces más precisos anatómicamente y correctos. Hasta el más mínimo detalle, lo que da lugar a animaciones más fluidas que reflejan las características y los tipos de cuerpos más singulares que hacen especial a cada jugador. Equipación GPU, las prendas ahora se mueven como materiales del mundo real, reaccionan a las zancadas del jugador, cambian de dirección y fluyen con él mientras juega. El estiramiento y ondulación de la tela también muestran la capacidad atlética de los jugadores, haciendo que las reacciones de World Game, desde deslizarse para celebrar, se parezcan más al deporte del mundo real. Intros dinámicas de los partidos. Las instrucciones dinámicas de los partidos te ayudarán a sentir la energía del partido desde el primer momento antes de meterte de lleno en la acción. Cada secuencia breve y contundente prepara el terreno antes del saque inicial, sumergiéndote en dónde estás jugando, contra quién juegas y por qué juegas. Cada experiencia se adapta al modo de juego y la importancia de cada momento, tejiendo una narrativa previa al partido que te ofrece un contexto más relevante antes de lanzarte al saque inicial. Menús de la jornada. Los menús de la jornada hacen que los momentos intermedios de los partidos sean más envolventes, llevándote entre bastidores durante el menú de pausa y el descanso y el tiempo de reglamento con los ángulos nunca vistos en la acción y por primera vez imágenes de los comentaristas en los rincones del estadio que antes no se veía. Iluminación. Los jugadores son más realistas en eSport FC 24 con reflejos e iluminación mejorados que dan vida a los rostros de World Game. La tecnología Ground Truth Ambient Occlusion también aporta profundidad y detalle en la superficie de terreno de juego, ayudando a los jugadores a destacar con detalles vividos mediante sombras, sombreados, NIT. También tenemos una retransmisión de los partidos mejorada, desde el público hasta los comentarios. También se ha mejorado mucho la retransmisión de los partidos, con características novedosas que ofrecen una experiencia de retransmisión emocionante cada vez que das un pistoletazo de salida. Tenemos un segundo equipo de comentaristas, muchos ya lo saben, pero son Miguel Ángel Román y DJ Mario en cuanto a España, sustituyendo a Manolo Lama y Paco González. También tenemos superposiciones HyperMotion B Instinct con realidad aumentada e inteligente analizando el partido mientras se juega. Por otro lado tenemos más allá del audio. Sitúate en el corazón del estadio rodeado de todos los sonidos del fútbol más cánticos mucho más fuertes, reacciones más grandes, multitudes más apasionadas y nuevos elementos de audio auténticos como tambores y bocinas. Además, una nueva cámara de juego predeterminada y eSport FC 24 muestra The Worst Game,
desde un ángulo novedoso con la introducción de la cámara táctica que proporciona a los jugadores una visión más táctica avanzada en el terreno de juego sin dejar de capturar el ambiente del estadio con todo lujo de detalle. Este juego se va a poner a la venta el 29 de septiembre para todas las consolas y si ustedes lo quieren pre-reservar les voy a recomendar esta página que están viendo en pantalla, Eneba, que tiene un 12% de descuento con el código OFFER807 en los productos que están viendo en pantalla. Apúrense porque les queda poco tiempo, es hasta el 6 de agosto. Y acá lo que podemos hacer si son de PlayStation 4 o PlayStation 5, tenemos tarjetas para PlayStation Network más baratas. Entonces ustedes te canjean y mezclan estas tarjetas para poder canjearlas en su PlayStation Store y poder reservar el EA Sport FC24 o cualquier videojuego que quieran mucho más barato. Tenemos tarjetas y videojuegos, así que pueden ir mirando también la lista. Por ejemplo, tenemos Remnant from the Ashes, hace poco salió Remnant 2, así que les recomiendo primero probar el Remnant from the Ashes si tienen PC, en Steam. Vamos a pasar a hablar ahora de Somerville, una aventura de puzzles desarrollada por Jumpshot. Somerville se rumoreaba que iba a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5 y al final así va a ser. Jumpshot, el estudio de desarrollo, son los mismos desarrolladores que trabajaron en Inside, el indie muy popular. Según se ha revelado, el título Somerville de puzzles de aventura aterrizará en consolas de Sony el próximo 31 de agosto, tras su paso por Xbox One, Xbox Series XS y PC. Somerville nos traslada a videojuegos parecidos como Little Nightmares, Limbo e Inside. Sin embargo, los elementos de plataformas y puzzles de aquellos están más diluidos en el título dirigido por Chris Olsen, y la utilización del conflicto como metáfora para tratar otros temas le sale más que bien a este videojuego Somerville. Atención jugadores de Sony, porque si tienen Gran Turismo 7 se ha actualizado con nuevos contenidos gratuitos y en esta ocasión lo hace para celebrar el estreno en cines de la película, que llega el 11 de agosto a España. Se trata de la actualización 1.36 que estará disponible el 7 de agosto a las 9 horas España y que agregará nuevos vehículos entre otras novedades. Esta actualización es completamente gratuita si ustedes tienen el videojuego. Va a agregar 4 coches nuevos y 3 nuevos menús para el GT CAF. Los coches son Chevrolet Corvette, Maserati MC20, Toyota GR Corolla Morizo Edition, Toyota Ambulance y Medic. Y esa sería la actualización gratuita y los coches que vendrían, además de los cambios en el menú GT CAF. Y hablando de juegos que van a llegar a consolas próximamente, Star Wars Jedi Survivor se lanzó a finales del mes pasado de abril en PlayStation 5, Xbox Series X y ordenadores, con un montón de problemas técnicos y de rendimiento, pero bueno, se han limitado desde entonces a lanzar parches de actualización para mejorar el rendimiento del videojuego. Ahora, la novedad con esto es que el editor Electronic Arts ha revelado que Survivor también llegará a PlayStation 4 y Xbox One, consolas de anterior generación, así que si tienes Play 4 o Xbox One, felicitaciones, vas a poder disfrutar de este juego si lo compras. Y hablando de cosas que van a llegar próximamente, además de tu suscripción a mi canal, va a llegar el xenomorfo de Alien a Dead by Daylight. Beaver Interactive anuncia que el próximo 8 de agosto se ofrecen más detalles sobre la nueva colaboración con las películas de Alien. Como era de esperar, el xenomorfo será completamente jugable en Dead by Daylight y tendrá que dar caza a los demás jugadores. Además de traer el xenomorfo al juego, parece que los estudios también van a introducir un nuevo diseño y estilo de niveles en la línea de pasillos de naves y estaciones especiales de ciencia ficción tan característicos de la serie. Aún no se ha dado a conocer más detalles sobre esta actualización, pero el tráiler indica que el estudio revela más detalles el 8 de agosto. Es probable que este DLC también traiga consigo nuevos supervivientes jugables. Si ustedes tienen Dead by Daylight, es una apuesta muy buena. Así que nada, disfruten de este videojuego y de la nueva actualización con el xenomorfo. Y si no lo tienen, vayan a Eneba, canjeen las tarjetas de PlayStation o canjeen el juego en Eneba, que sale mucho más económico. Enlace en la descripción o en el comentario fijado. Y les quiero venir a contar una novedad. Perdón si me veo muy oscuro, pasa que la ventana de ahí juega en contra de mí, sí, pero les quiero contar una novedad de un juego que la está rompiendo toda en PlayStation. En este caso en PlayStation Plus. Yo no le tenía nada de fe, pero bueno, se ve que la gente lo recibió muy bien. Y el videojuego de PlayStation Plus del mes de agosto, Dreams, es de los que se puede conseguir si tenés el PlayStation Plus Essence. Y este videojuego ha sumado la cantidad de 100.000 usuarios nuevos desde que llegó a PlayStation Plus. Esto implica que ha alcanzado la cifra en 2 días, lo cual es una auténtica locura. Sin embargo, el juego va a dejar de recibir contenidos y actualizaciones en septiembre. ¿Esto significa que van a cerrar los servidores? No, no van a cerrar los servidores, nada más que no va a tener actualizaciones, pero posta la está rompiendo, tiene un montón de descargas y de nuevo contenido. Por lo tanto, se va a poder seguir jugando Dreams si vos querés descargarlo y sumarte a esta comunidad de Dreams y todos sus niveles. La comunidad podrá seguir creando y publicando niveles sin problema, pero bueno, a partir del 1 de septiembre va a haber un límite de 5 GB para almacenar todas las creaciones que tengas en tu perfil. Sin embargo, este límite se aplicará con respecto a los niveles que se creen a partir de dicha fecha. Los niveles anteriores, creados y añadidos a tu perfil, no van a ocupar espacio de esos 5 GB.
Por lo tanto hay que destacar, y en conclusión, el juego seguirá disponible en la tienda para quien quiera comprarlo después del 1 de septiembre, pero no va a tener más soporte ni más actualización. Para los que no sepan qué es Dreams, es un juego en el que puedes crear tus propios juegos, compartirlos con la comunidad y disfrutar de las experiencias que van diseñando los otros usuarios. Muy parecido a Roblox, y en su día fue definido como un motor de creación de videojuegos sumamente intuitivo y fácil de entender en las pocas horas de tastear con él. Pasemos a los juegos gratuitos. A partir de este momento, Ubisoft reitera que el shooter gratuito XDefiant llega en verano del 2023 para España, es decir, en invierno del 2023, ya tendría que llegar dentro de muy poco. Mark Rubin, productor ejecutivo de Ubisoft, ha revelado nuevos detalles sobre XDefiant, el shooter en primera persona que va a ser free to play y que va a llegar en verano en PlayStation 5, Xbox Series XS y ordenador, también en Play 4 y Xbox One, pero más tarde. En un nuevo comunicado, a grandes rasgos, el director ejecutivo ha revelado que la compañía francesa Ubisoft ya ha enviado el juego a los titulares principales de las plataformas First Party para su certificación, aunque advierte que este proceso podría llevar un poco más de tiempo de lo habitual. XDefiant en lo personal me hace recordar muchísimo a los anteriores Call of Duty, a los viejos que jugábamos y podíamos ir avanzando armas, podíamos ir mejorando equipamiento, mientras íbamos jugando desbloqueábamos camuflajes, miras y demás, así que está bastante bueno. XDefiant tiene esa base a su favor y llega justo en el momento preciso, en el caso de que salga, ¿no? En algún momento, pero eso no quiere decir que pueda llegar a convertirse en el sustituto oficial de uno de los mejores first person shooter de la industria, que sería Call of Duty. Ahora, XDefiant va a gozar de una buena tirada en su llegada a consolas y PC, pero el tiempo dirá si la propuesta durará muchos años o si va a jugarse un mes. Atentos jugadores de Play 4 y Play 5, tenemos un nuevo juego gratuito en la consola. Lo único que tienen que hacer es entrar a su PlayStation Store y buscar el juego Celebrities Hacked, o se van a la sección de videojuegos gratuitos. Celebrity Hacked es un juego que combina la diversión de los antiguos juegos Kicks y Chonix con nuevos cambios y emocionante. En este juego usas tu velocidad y tu rápido pensamiento para obtener la mirada especial de la vida de las celebridades. Mientras te mueves por el juego, usas power-ups y superas el tiempo cada vez más de la vida privada de las estrellas. Prepárate para un emocionante viaje al mundo de los secretos de las estrellas, pero ten cuidado, estos secretos están destinados a permanecer privados. Este juego se puede jugar de a un jugador, no hace falta disponer de la conexión a internet, o sea, se puede jugar completamente offline y no requiere de PlayStation Plus. Si ustedes prueban este juego, díganmelo en los comentarios a ver qué opinan sobre este videojuego. Salió hace apenas un día en la consola, así que les traigo esta novedad fresquita y pasamos a los juegos gratuitos de este fin de semana. Como saben, cada fin de semana vamos liberando videojuegos, en realidad yo no los libero, sino que les traigo la noticia de los juegos que las compañías dan pruebas gratuitas o que los regalan durante este fin de semana para que te queden para siempre. Empecemos con los días de juego gratuitos para Free Play Days en Xbox Live Gold. Los pueden jugar hasta el lunes 7 de agosto. Y tenemos Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition, WWE 2K23 y Descenders. Estos juegos podrían disfrutarlos durante el fin de semana. Los usuarios de PC solo necesitan una cuenta de Steam para probar hasta la tarde del lunes 7 de agosto Playtap. Se trata de un juego independiente que combina una cocina caótica de Overcooked con la gestión y decoración de restaurantes, todo esto en una estructura roguelite con mejoras permanentes. Además tiene una rebaja del 50% por si te interesa comprar el videojuego después de probarlo. Pasemos a Epic Games Store porque regala esta semana uno o más juegos para PC, en este caso son 2 videojuegos, los que están dentro de promoción hasta el 10 de agosto. Recordemos que en Epic Games Store no se eliminan estos juegos de tu biblioteca si los canjeas. Si los canjeas ahora hasta el jueves 10 de agosto, te pueden quedar para siempre en tu biblioteca. Y los videojuegos son Loop Hero, una de las sensaciones indie del 2021, es un idle game, uno de esos juegos que se juegan solos, con estructura roguelite en el que hay que tomar un mogollón de decisiones que afectan el transcurso de la partida. Y por otro lado tenemos Bloons TD6, un Tower Defense accesible y colorido, perfecto para iniciarse en el género de Tower Defense, y la verdad es que bastante interesante y entretenido para público pequeña edad o también para la gente grande como yo que nos gustan los Tower Defense. Bien, y además de estos 2 juegos que están disponibles ahora en Epic Games Store, también la próxima semana ya tenemos Europa Universalis 4 y el Orwell Keepen and Age on You, que también si los agregan a su biblioteca les quedan para siempre. Bien, pasemos a la PlayStation Store porque vamos a ver algunos regalos, vamos a ver algunos DLC gratuitos o complementos. Nos vamos a la sección de complementos, acá nos vamos hacia la derecha, seguimos hacia la derecha y vamos a nuevos complementos. Acá le van a dar en añadir filtro, precio gratuito, queremos los gratis, nosotros tenemos 23. Vamos a poner que lo nuevo se muestre primero. Vamos a ver complementos con PlayStation Plus y complementos sin PlayStation Plus. Yo los voy nombrando y en pantalla verán si tiene la necesidad de tener PlayStation Plus o si no es necesario. Bleach Brave Souls, Super Mega Baseball, Puzzle Quest 3, World of Tanks, War Thunder, Eternal Kingdom, Battle Peak,
Mortal Bliss, World of Warships, Five Nights at Freddy, Monster Hunter Rise, Path of Exile, One Piece Pirates Warrior 4, Atelier Rise 2, Fatal Frame, Atelier Rise 2, Blue Reflection, PUBG Battlegrounds, Neverwinter, Rock Company, Roller Champions y World of Warships. Estos serían los nuevos 23 complementos disponibles gratuitamente con y sin PlayStation Plus en nuestra consola de PlayStation 4, PlayStation 5. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayas visto hasta el final y viste que te iba a gustar el contenido y las noticias de este video. Bueno, si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Recordemos que tratamos de llegar a los 200 likes. Es una meta increíble, así que si llegamos, muchísimas gracias. Y recuerden comentar para aparecer en pantalla. Y si son nuevos en el canal y les gustó este tipo de contenido, suscríbanse y activen la campanita porque la verdad es que les conviene, porque se van a llevar todas estas noticias día a día o cada 2 días como mucho, porque no aguanto sin subir videos más de 2 días. Y también les traigo muchísimos juegos gratuitos como vieron en este video. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias por el apoyo, hasta la próxima, chao.